Transistor BJT. Existen dos tipos de transistores, el NPN y el PNP, conocidos como transistor de unión bipolar, o BJT, por las siglas en inglés Bipolar Junction Transistor. Los transistores son dispositivos electrónicos que consisten en dos uniones PN. Esto permite controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Generalmente son utilizados en la electrónica analógica. Los transistores NPN utilizan partículas subatómicas de signo negativo para transportar la corriente, mientras que los transistores PNP utilizan partículas subatómicas de signo positivo para transportar la corriente. Los transistores cuentan con tres terminales: el colector, que está representado con la letra C, la base, que está representada con la letra B, y el emisor con la letra E. El emisor es la que funciona como portador de carga, y la base es el que separa el emisor del colector, mientras que el colector es la que tiene mayor extensión. La simbología o representación de cada uno de ellos está representado de esta manera. En la configuración de NPN tenemos un colector en la parte superior, una base en la parte central y un emisor en la parte inferior y una flecha apuntando hacia la parte inferior donde se encuentra el emisor. Mientras que el PNP tiene un emisor en la parte superior, una base en la parte central y un colector en la parte inferior y una flecha apuntando hacia la base. Tenemos un ejemplo de un transistor BJT de configuración NPN. Tenemos un voltaje base de 12 volts, una resistencia base de 68 kΩ, una resistencia colector de 12 kΩ y una base colector, un voltaje colector de 24 volts. Tenemos los datos. En base a ello, vamos a calcular la intensidad colector en saturación. Por lo tanto, tenemos que el voltaje colector emisor es igual a 0, estando en saturación. De esta manera, el voltaje colector es igual a la intensidad colector por la resistencia colector más el voltaje colector emisor. Sustituyendo los valores, tendríamos 24 volts, que es igual a la intensidad colector por 12.000 ohms más 0. Despejando nuestra ecuación, tendríamos que la intensidad colector es igual a 24 volts sobre 12.000 ohms, que esto es igual a 2 miliamperes. Por otro lado, tenemos como incógnita la intensidad base. Para ello tenemos como dato la base, el voltaje de base emisor, que es igual a 0.7 volts. Entonces tenemos que el voltaje de base es igual a la intensidad base por resistencia base más el voltaje de base emisor. Sustituyendo nuestra ecuación, sería 12 volts, que es igual a intensidad base por 68.000 ohms más 0.7 volts. Despejando la ecuación, nos quedaría que la intensidad base es igual a 12 volts menos 0.7 volts sobre 68.000 ohms. La intensidad en B, entonces, nos quedaría con el valor de 166 microamperes. Ese es lo que sería el valor de la intensidad base. Como comprobación de nuestros resultados, tenemos la simulación. En nuestra intensidad base tenemos que es igual a 166 microamperes, que corresponde a la parte que se encuentra en esta de aquí. Y como podemos ver, 166 microamperes es aproximado a 167.7 microamperes. Mientras que por el otro lado tenemos la intensidad en C, que es igual a 2 miliamperes.
podemos ver que tenemos 2 mA en la parte de la intensidad colector. Por ello podemos decir que nuestro circuito cumple con los resultados de la simulación. Por lo tanto, hemos concluido con la presentación del transistor BJT.